Hola, eh, bueno, vamos a dar inicio a la tercera y última web conferencia del curso de Fundamentos de Microeconomía para el periodo 1601 del año 2026. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de el equilibrio del mercado. Entonces, para entender un poco qué es el equilibrio del mercado, pues vamos a comprender primero qué es el mercado, cómo funcionan las empresas, cuál es la razón de competitividad que tienen las empresas. Entonces, como primer tema vamos a hablar de el funcionamiento de una empresa en la economía de mercado. Entonces, las empresas producen bienes y servicios y para producir bienes y servicios combinan factores productivos, o sea, es decir, estos factores productivos son la tierra, el capital y el trabajo, que ya de los cuales hemos hablado en ocasiones anteriores. Eh, nosotros, en el tema 2 de fundamentos de micro, hemos hablado que yo debo tener por lo menos dos de los factores productivos para tener una producción. O sea, debo tener o tierra o capital, la movilidad de la tierra, la movilidad del capital o la movilidad del trabajo con la tierra. Por lo menos dos generan producción. Entonces, en esta ocasión, pues los factores productivos hacen que, aunque bueno, en actuales teorías se ha establecido otros tipos de factores productivos, pero realmente en la teoría económica hablamos de tres. En algunos textos se habla de la tecnología, pues ahora de la inteligencia artificial, incluso pues hace poco estaba escuchando a alguien hablar de un factor productivo como la tierra, pero era una tierra digital, o sea, la capacidad que tienen algunas empresas o personas en tener los espacios tecnológicos. Esto quiere decir que ya el latifundio se mide o en gigabytes o en terabytes o en petabytes. ¿Quién tiene la capacidad de almacenamiento? Y eso, pues, traerlo un poco a la modernidad tiene mucho sentido porque ahora es muy costoso. Si vamos a la producción de empresas o escalamiento, digamos, llamémoslo así, escalamiento de las empresas, para que éstas sean escalables, pues requieren una capacidad de almacenar. Si pienso en inteligencia artificial, yo debo tener la capacidad de almacenar una muy buena eh, fuente de información para producir inteligencia artificial. Ese es el cuello de botella que tiene la inteligencia artificial. En ese momento, la capacidad de almacenamiento. Si yo tengo un data center y un router con buena capacidad de almacenamiento, puedo producir imágenes, puedo generar código de software, puedo producir prompts y esos prompts pues van a tener esa consecuencia. A ver, ¿por qué hablo de esto? Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿y por qué estamos llegando al tema de latifundio digital? Eh, Porque voy a poner un ejemplo. Supongamos que una empresa decide escalar su tecnología a través de desarrollo software usando la inteligencia artificial. Si yo decido escalar mi desarrollo software usando la inteligencia artificial a través de, no sé, comprando ChatGPT u otras herramientas de inteligencia artificial, difícilmente voy a poder ser escalable porque lo que ha aprendido esa inteligencia artificial se puede perder. Es como si yo construyera en un espacio físico, pero lo que construyo se pierde del mismo espacio físico. O sea, no hay un cimiento y eso ocurre con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué ocurre con los latifundios digitales actuales? Es que si yo tengo la información, puedo hacer que la inteligencia tenga esa bitácora y crear ese mundo cuántico del que hablaba, no sé, Galilei, donde el espacio y el tiempo se hacen cada vez más pequeño. Entonces, yo puedo crear a través de inteligencia artificial un,
diagnosticador de exámenes oculares y me va a decir como un retinólogo, un oculólogo, un oftalmólogo, eh, qué enfermedad tiene una imagen o qué características tiene una imagen de un ojo tomada en alta resolución por un otro artefacto tecnológico de alta resolución. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial en estos latifundios digitales? Si yo le digo, dime qué tiene el ojo y después le digo, actúa como un retinólogo y luego le digo que actúe como un oculólogo, dime qué tiene en la retina o qué tiene en la mácula, pues la inteligencia artificial va a empezar a tomar información de todos lados. Pero si yo tomo esa inteligencia artificial y construyo una casa y esa casa es sobre un lote, le estoy poniendo un ejemplo, entonces ese lote sigo construyendo la información, pues estoy creando un cimiento. Entonces ahí está la labor del trabajo, la tierra que es la información, porque es mía, no la tengo en la nube, no se está perdiendo, no se está renovando, no pasó un huracán y se llevó toda mi información, sino que tengo un latifundio digital porque tengo la capacidad de servidores y compro almacenamiento. ¿Ven? Es lo que ocurre con la producción o el funcionamiento de empresas digitales de lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué este sigue siendo este un tema de lo que seguimos hablando? Porque es más fácil hablar de extensiones de tierra, de cultivos, de fábricas, pero ahora es un poco complicado entender cómo funcionan las empresas digitales, cómo funcionan las empresas digitales en un mercado competitivo. Entonces ya en voz de muchos se está escuchando que la inteligencia artificial va a reemplazar a los seres humanos y que esa suplantación de la mano de obra del ser humano va a ser a un nivel, por ejemplo, reemplazar a un abogado o reemplazar a un médico o reemplazar a un contador. Entonces, la invitación es entender primero cómo funciona. Y ocurre mucho también en cómo estamos viendo nosotros lo que expresamos a través de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una gran herramienta orientadora y de producción a escala cuando la sabemos usar bien, pero es una peligrosa herramienta. Hace poco asistí a un foro donde alguien indicaba que en países como Noruega, como Suecia y como Países Bajos, la inteligencia artificial eh, motivaba a través de la apropiación del algoritmo de algunas redes sociales el uso de herramientas de asfixia y de suicidio en jóvenes. En los Estados Unidos, el uso del excesivo de la inteligencia artificial para la redacción de leyes ha hecho que a personas como nosotros, latinoamericanas o de otras etnias que viven obviamente en un país que recibe muchísima migración, como que los ha identificado resilientes o que su recurrencia en en delitos, porque pues la regulación en los Estados Unidos funciona así, las personas tienen una cantidad de strike y según esa cantidad de strike pues te pueden meter a la cárcel, pero decía que cuando una persona tiene estas características, por ejemplo, yo si fuese a migrar a los Estados Unidos, entonces soy colombiano, digamos, por llamarlo así, mis orígenes, pues son más suramericanos, en este caso, pues colombianos o por otro lado de Sudamérica. Entonces, no tengo la tez de alguien norteamericano y la inteligencia artificial me va a identificar a mí como alguien, y con el uso de cámaras de inteligencia artificial, que va a reincidir o que va a repetir delitos que cuando me lleven a la cárcel, pues genero un factor de riesgo, por así decirlo. Entonces, la inteligencia artificial mal usada, con malas intenciones o con mala orientación, puede generar esto. Y lo hablo desde los factores de producción porque es un producto defectuoso. Yo, por ejemplo, soy docente universitario y evidencio a través de algunas entregas el uso excesivo de inteligencia artificial, por ejemplo, en los trabajos de investigación. Con, mira, CREA.
sea, la inteligencia artificial es algo así como un ser ubicuo que puede crear de la nada. Es un poco más complejo. O sea, el uso de la mano de obra de inteligencia artificial cuando ya existe un capital y un gran latifundio digital puede cambiar para bien. ¿Sí? Esa es parte de la reflexión que quiero llegar acá. Las empresas, como se los había dicho, combinan estos factores de producción. Entonces, una empresa puede usar insumos, puede usar recursos, los puede transformar y ya pues con una tendencia incluso verde digital, por eso aquí aparece verde, y esa tendencia es eh, cómo producimos nosotros en escala, ¿sí? Entonces hablamos de producción a escala, un tema que vamos a tocar más adelante en esta misma web. El capital, que puede ser la maquinaria, las herramientas, la infraestructura, la tierra, que son los recursos utilizados para la producción, no solo recursos, sino el latifundio digital y el esfuerzo intelectual de las personas. Entonces, la diferencia que tienen los emprendedores es eso, que están arriesgando los factores de producción, o el empresario está arriesgando los factores de producción. Eh, Ahora hay una tendencia a decirle a todo el mundo, mire, es que el emprendimiento es empresarismo y se aleja un poco de eso porque el emprendimiento puede ser también desde los empleados. Un empleado puede ser emprendedor, no necesariamente un empresario. Conocer un poco de estas cosas nos ayudan a enfocar muy bien los factores de producción. Entonces, ¿qué es un empresario? Es quien tiene la capacidad de organizar, innovar y tomar decisiones con los factores de producción. Asume el riesgo. Ese es el empresario. El empresario está tomando el riesgo de perder. Ese es el riesgo. Entonces, el riesgo es directamente proporcional a la tasa de retorno, a la tasa de interés. A mayor riesgo toma el empresario. ¿Cómo toma un empresario el riesgo? Pues asume nómina, asume endeudamiento, compra maquinaria, pone en riesgo su situación jurídica para poder producir bienes general. ¿Listo? Las empresas producen bienes finales, los que llegan a la casa, los que llegan a las manos de las personas, de consumo, ropa, alimentos, electrodomésticos, algunos servicios, el transporte, pero también lo pueden hacer con bienes intermedios. O sea que esos bienes sirven para producir otro bien. Entonces, por eso sería bien, ¿dónde me ubico? Mire, pues, yo estoy empezando en la explicación, por eso no la hago amplia. Yo estoy empezando en esta explicación de algo así como un mentefacto que se convierte en una línea de tiempo, porque voy acá donde estamos hablando de cómo, dónde me ubico. O sea, soy de producto final, pero no solamente en el producto, sino en la entrega. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cómo me ubico yo o cómo identifico yo que soy el minorista? Una estación de servicio, vamos a vender gasolina o combustible, llamémoslo por su nombre. Entonces, eh, quien conecta el tubo del combustible es Ecopetrol. Ese es mayorista porque le vende a empresas como perdón, como Shell, Texaco, Terpel, listo, a todas esas empresas para que carguen sus subestaciones o sus plantas de tratamiento del combustible y ellos lo convierten en ACPM, en combustible corriente. Ese se vuelve un distribuidor, por así decirlo. Esa planta le vende a quien va a entregar a la persona que va a consumir, ¿sí? Entonces, aún sigue en la cadena de distribución, no como un minorista. Esa planta le va a vender a las estaciones de servicio, o sea que sus clientes no es quien va a usar el combustible al final, no es la moto, el carro, la planta de tratamiento, la caldera que va a usar no, no son ellos. Por ahora son la estación que lo va a distribuir, que lo va a vender. ¿Listo? La estación sí sería el minorista, la estación de servicio, porque ella es la que vende el combustible al final. O sea, la estación de servicio es quien está vendiendo el producto por otro precio diferente. Entonces, ahí es donde yo debo ubicarme. Yo fabrico cierres, entonces si yo fabrico cierres, ¿dónde me voy a ubicar? ¿A quién le voy a vender? Yo no, nadie me va a comprar un cierre para su casa. Alguien compra un cierre para fabricar una camisa o para hacer una reparación. ¿Dónde me voy a ubicar? Ah, yo fabrico camisas. Entonces,
¿Será que me devuelvo a la producción de cierres y de botones? Pensemos en una marca colombiana. Entonces la marca colombiana vende camisas para hombre. Entonces esa marca colombiana también hace sus propios cierres, sus propios botones, sus hilos, hilazas, las telas, o simplemente es una marca de camisas que combina todos estos factores de bienes y servicios intermedios y lo convierte en un bien final. Y los que están intermedios, pues van a estar dentro de ese target o dentro de ese mercado donde van a encontrar a esa persona que vende productos que vende productos finales. Esa es la principal característica de donde queremos llegar. ¿Dónde me debo ubicar? Soy un empresario, pero produzco bienes finales, intermedios. ¿Dónde me ubico? ¿Sí? Entonces, estas empresas organizan las etapas de producción hasta llegar al consumidor final. Entonces, hay una cadena logística. Mire, mire, mire cómo se viene conectando esto. Empezamos a hablar de factores de producción. Ahora estamos hablando de producción, transporte, almacenamiento, comercialización, producto. Y de todo esto se desprende algo llamado globalización, competencia, porque es que los modelos de competencia tienen en la historia, en la teoría económica, una gran evolución. O sea, esto ha pasado por muchas transformaciones. Entonces, se hablaba de competencia desde la fisiocracia, cuando teníamos en cuenta a los que vendían agricultura o a los que comercializaban con oro, con pesca, con productos de caza, con productos de cuero. Pero ahora estamos hablando de, por ejemplo, cuando hablamos de competitividad y pensamos un poco en Adam Smith, donde se habla de la especialización de la producción. Entonces, pongamos el ejemplo de un vehículo. ¿Qué factores de ingreso, producción, empleo puede generar fabricar un vehículo? Solo fabricarlo. Ah, bueno, un vehículo, hablemos de un carro. Es un carro de X marca, se va a empezar a producir. Entonces, ese carro va a consumir unas llantas. Entonces, pensemos en las llantas. ¿Será que la marca va a producir sus propias llantas? No, 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 no. Eso quedó abolido desde 1900, cuando Ford dijo, vamos a crear una línea de producción, ¿sí? Entonces, mira que allá hay mercados de las llantas, algo tan básico en la producción de un carro como las llantas. Entonces, las llantas las compran los carros usados, las compran los carros nuevos, las compran las marcas y entonces ahora ya hay un mercado más específico de llantas para tractores, para camionetas, sí, y el mismo carro, si pensamos en un automóvil, entonces son unas llantas de perfil alto, con goma, más, digamos, con mejor amortiguación, solamente las llantas. Ahora pensemos en los rines, en los cables, en los radios, en la cojinería del carro, en los accesorios que tiene el carro, la conectividad, la pintura, el acero. Entonces, todo esto genera una, una cadena de producción genera competitividad, ¿sí? Existe en nuestra economía un sector muy llamativo llamado construcción, que genera eso. Eso lo vamos a llamar multiplicador. Mire, etapas de la producción, transporte, la producción en sí, mira, ahí solamente estoy hablando de la producción. Ahora la entrega, la comercialización de ese carro, el crédito que asumen las personas para comprarse ese carro. Aparte del crédito, pues los bancos que están recibiendo ese crédito, las personas que comercializan ese crédito, eh, las, eh, las reventas, el Estado que recibe el dinero de los impuestos de ese carro. Estamos hablando solamente de la producción de un vehículo. Pensemos en nuestro país algo tan multiplicador. Vamos a hablar de esto como el multiplicador de la inversión, por ejemplo, en un sector como la construcción. Entonces, un proyecto de vivienda en un municipio genera tal desarrollo que la economía crece. Entonces, por eso la construcción tiene en sí eh, tanta protección. Y se habla de tasas de construcción y se habla de déficit habitacional y también de vivienda de interés social
porque construir genera en las minas y canteras y en la explotación del cemento empleo en el transporte, en el consumo del combustible para traer ese cemento, ladrillos, en la explotación minera de hidrocarburo para las pinturas, en la explotación del hidrocarburo para el combustible que transporta, en la explotación férrea y siderúrgica para el acero que llevan esas casas, la explotación de productos de madera, bueno, multipliquen todo lo que quieran, tanto desde la producción, transporte, almacenamiento, comercialización y ellos como productos. Y lleguen hasta el supermercado que va a vender la estufa para las personas que van a vivir en esa casa o el que va a comprar el televisor porque va a vivir en esa casa. Solo la construcción va a generar esto. Genera a la persona que hace los servicios domésticos en esa unidad residencial, si es un condominio, la administración, los servicios de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y apenas llevamos estos tres pequeños puntos y estamos hablando de producción y estamos hablando de lo que genera esto en una economía y si hablamos de la demanda agregada en el consumo, la inversión, en el gasto y en el comercio internacional, porque muchas de esas cosas también las voy a importar, ¿no? O sea, muchas de las cosas que están allí también voy a pedirlas importadas. Pensemos, entonces, vamos a hablar de otros conceptos, por ejemplo, de mm, que las empresas tienen un objetivo. Mira, no solamente el objetivo de la rentabilidad es el objetivo de las empresas. Hay uno que se llama objetivo básico financiero y puede ser uno de más largo plazo, ¿sí? El objetivo básico financiero puede ser aquella empresa que hizo una inversión muy grande de 500 millones de pesos y apenas tiene una rentabilidad de 1 millón de pesos. Pero en el periodo de 3 años, vamos a usar la inteligencia artificial a una empresa que está desarrollando exámenes oculares. Entonces, los exámenes oculares, está desarrollando una inteligencia artificial que diagnostica exámenes oculares. Creo que lo tuve en mi cabeza, pero lo expresé sin el detalle que se requiere. Entonces, esta empresa desarrolla un software que diagnostica exámenes oculares, pero durante el desarrollo de ese software, que se puede tomar 1 o 2 años, pues no recibe ingresos. Ese es un objetivo básico financiero, cubrió todos sus costos, un riesgo altísimo, mire lo que estamos hablando del empresario, pero al final del ejercicio, este empresario tiene un gran producto. Entonces, no solamente el objetivo de la rentabilidad es el objetivo de las empresas, también hay un objetivo básico financiero. Y también ese empresario tiene en su competencia empresas más grandes que pueden estar haciendo esto. Entonces, ese empresario se va a encontrar una que ya lo hizo. Eso lo va a derribar. Es que esto ya lo va, cuando se enfrenta a su cliente, uy, pero esto ya lo hizo Rayos Ultra y lo hacen así desde ese empresario. Dios, pues tiene que o tirar la toalla y decir, perdí el año o voy a buscar. No, mi mercado no son estas grandes empresas. Entonces empiezas a preguntar, ve, ¿y cuánto cuesta ese desarrollo de software? No estamos hablando de un desarrollo de software de 3.000 millones de pesos. No, yo no cuesto 3.000 millones de pesos. Yo soy un software de 50, 60 millones de pesos. Entonces cambio el mercado, ¿sí? Siempre hay que buscar dentro del emprendimiento, el desarrollo tecnológico, dentro de las empresas, eso. Y las empresas a su vez, cuando son muy grandes, es un gran efecto en la economía del que les quiero hablar, genera un efecto donde si encuentra un empresario como estos, pues uy, venga, alguien está desarrollando un producto, este está como creciendo, vamos a poner nuestro producto un precio tan bajo que lo desaparezcamos. Es un efecto dumping, es una práctica no tan leal, ¿sí? Que eh, es una práctica de vender bienes y servicios en el mercado internacional a un precio inferior al costo para que el empresario pequeño pierda y el empresario grande garantice la participación y pueda perjudicar la competencia. Entonces, por ahí alguien le dio por hacer gaseosa, entonces llegan las grandes empresas de gaseosa
y ponen un precio tan bajo que usted no puede ni siquiera competir, porque tienen la capacidad financiera de hacerlo. Tienen la capacidad financiera de mantener un precio muy bajo para que tú no puedas competir. Entonces, lo que buscan las empresas sí o sí es con sus costos obtener el máximo beneficio. Eso es lo que busca una empresa, ¿sí? Maximizar su beneficio y el beneficio serían sus ingresos. Optimización de los costos, o sea que su ingreso marginal sea igual a su costo marginal. Cada vez que vaya creciendo, pues pueda mantener ese nivel de producción, ¿sí? Entonces, eh, yo les había dicho a ustedes que la demanda representa las necesidades y deseos que tiene eh, una persona, pero se convierte en demanda o en mercado cuando esa persona puede pagarlo. Yo puedo tener en mi cabeza grandes deseos de comprarme un carro de 500 millones de pesos, pero pues la demanda para mí puede ser un carro de 20, 30 millones de pesos, ¿sí? No estoy diciendo que esto de pronto en un mal lenguaje sea, no, pues confórmate con el carro, no, 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 es simplemente que las personas cuando quieren algo en el corto plazo, pues hacen planes con lo que tienen. Entonces, con la plata que tienen van y buscan el producto que pueden comprar. A eso me refiero. ¿Listo? El equilibrio del mercado competitivo es cuando la demanda es igual a la oferta y busca ese precio de equilibrio, porque vamos a hablar un poco de ese precio de equilibrio, ¿sí? Y la oferta representa la cantidad de bienes y servicios que las empresas producen. Entonces, el resultado competitivo es, uno, la asignación eficiente de recursos. Dos, precios justos para consumidores y productores. Precios justos para mí. Yo necesito tener un precio justo de mi producto. ¿Listo? Tres, incentivos para la innovación y la mejora continua. Y cuatro, promover el bienestar económico general de la sociedad. Perfecto. Hablemos de competencia y en este caso, en esta fase en la que estamos en el curso, se habla mucho de la competencia perfecta. Entonces, la competencia perfecta tiene unos postulados. El primer postulado de la competencia perfecta es que es un modelo teórico en el que existen muchos compradores y vendedores. O sea, el precio es el que tiene una gran representación. Tienen productos parecidos, homogéneos. La información es perfecta y no existen barreras de entrada ni de salida. Eso es lo que llamamos un estado de libre mercado. Cualquiera puede entrar y puede salir. No hay barreras. eh, no legales, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los inicios de un modelo de competencia perfecta? Pues eso tiene raíces desde el siglo XVIII y se desarrolló a través de las teorías de Adam Smith, de David Ricardo y más adelante Alfred Marshall hablaba a finales del siglo XIX de los modelos de competencia perfecta. Es una competencia de numerosos compradores, numerosos vendedores. O sea, allí hay algo así como una especie de canibalismo. Todos están buscando salir a flote. Son un montón de empresas compitiendo con su mejor capacidad de hacerlo. Hay homogeneidad del producto. ¿Esto qué quiere decir? Que los productos se ofrecen en el mercado. Son de calidad muy similar. Por ejemplo, el sector bancario. Todos tienen la misma captación, colocación, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, productos de fiducia, ahorros, y la diferencia en esto está es no sé, en el servicio, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué me hace diferente? La transparencia del mercado, toda la información está, o sea, la gente conoce toda la información, no hay información oculta, ninguno tiene ventajas informativas. No hay alguien que diga, no, venga, hablemos acá y hacemos una negociación, ¿no? Es complejo. No existe. Eh, este modelo siempre ha utilizado un punto de referencia para entender cómo funcionan los mercados y cómo se determinan los precios. O sea, lo que quiere identificar este modelo. Cuando hablamos de racionalidad de los agentes económicos, o sea, los compradores y los vendedores actúan de manera racional. ¿Qué buscan maximizar ellos? Pues sus beneficios, tanto en los costos por los ingresos como en obtener su mayor índice de beneficio para el consumo.
no puedo identificar cuantitativamente, esto lo he dicho en muchas ocasiones porque se lo escuché directamente a Manfred Max Neef, Premio Nobel Alternativo de Economía, decía que no puedo decir, pues puedo hacer una encuesta, pero no hay un indicador, o nosotros los seres humanos no tenemos un termómetro interno para decir, estoy satisfecho 20, estoy inconforme 3. Eso hay unos grados de calificación. Pero lo que buscan las personas es con su restricción presupuestaria, con la capacidad que tienen para comprar bienes y servicios, con esa capacidad, lo que buscan las personas es maximizar su utilidad. En el caso de los compradores, poder decir, mire, yo tengo una cantidad de dinero, de renta, ingresos, y con eso maximizo en algunas cestas de mercado, en algunas canastas, comida, vestuario, viajes, cuotas y demás. ¿Listo? De eso hablamos en el máximo nivel de satisfacción, en cómo maximizar. ¿Listo? Eh, porque esto se llama competencia perfecta, porque representa una situación ideal donde el mercado funciona de manera perfecta o eficiente según la teoría. O sea, es competencia, no hay otra cosa diferente allí, no hay colusión o no coluden, no hay, nos ponemos de acuerdo, no, eso en este tipo de modelos no existen. Entonces, respecto a la competencia perfecta, debemos afirmar que es eso, exactamente eso, una competencia, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es cómo se vería el mercado ideal, aunque la realidad ningún mercado va a cumplir con esta función, ¿sí? No hay unos postulados fundamentales para entender el funcionamiento de este mercado, pero eh, existe en la teoría. Por eso disculpen, hay una diferencia entre estos dos. Perdón, denme un momento, voy a desinstalar acá. Listo, perfecto. Entonces seguimos acá. Lo que les decía ahora, hay una libre entrada y salida de mercado de vendedores. Entonces, ¿cuáles son los supuestos claves? Cuando nosotros hablamos de supuestos en la economía, es algo que nos permite a nosotros identificar, explicar un modelo, una realidad. Entonces, suponimos, nosotros los economistas, realidades. Voy a poner un ejemplo de supuesto. En ceteris paribus, yo puedo decir que el incremento en la tasa de interés puede generar inflación, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo así? En la teoría dice que el supuesto de la tasa de interés genera inflación, pero ceteris paribus, lo que les he dicho en la teoría es, no estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, el empleo, el consumo, ¿me hago entender? Entonces, cuando yo intento explicar un postulado económico, pongo situaciones supuestas, porque no existe una realidad. Nosotros somos una ciencia social, nos debemos al comportamiento del ser humano. Entonces, por ejemplo, el incremento de la inflación no quiere decir que las personas o que la economía vaya a decrecer, o que una deflación haga que la economía crezca, o que el incremento de la tasa de interés haga que inmediatamente las personas inviertan. O sea, se hace sobre postulados económicos para identificar qué es lo que puede pasar, ¿sí? Mire, en la teoría esto es lo que pasa, pero a veces los seres humanos nos comportamos diferente a la teoría porque hace parte de nuestra racionalidad. En diciembre nosotros compramos más bienes y servicios que en otra época del año y los precios son más altos. La teoría de la demanda dice
que los precios, una disminución de los precios hace que la gente consuma más bienes y servicios y un incremento genera el efecto contrario, o sea que la curva de oferta y demanda tiene una pendiente negativa, pero en diciembre no funciona así, en diciembre puede funcionar como una oferta y eso se debe a otra cosa que no estamos teniendo en cuenta en el ceteris paribus y es que eh, las personas tienen, tienen, las personas tienen más dinero en diciembre, entonces van a consumir más. O tienen una cultura de consumo, porque es diciembre, porque las personas van no sé, celebrar su Navidad. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad de este modelo? Explicar cómo los mercados competitivos asignan recursos de manera eficiente y promueven el bienestar económico a través de una interacción libre, racional de competidores. ¿Qué deben tener en cuenta ustedes? Importante que la competencia perfecta es un modelo teórico, no más. O sea, pocos mercados cumplen esto y es difícil que algún mercado quiera ocuparlo. Hablemos de los costos. Las empresas, como les decía ahora, en la maximización de sus beneficios, buscan maximizar los costos. O sea, los costos deben ser eficientes y ellos no tienen solamente un costo. O sea, yo debo, desde el punto de vista de la producción, identificar esta parte de los costos, ¿sí? Entonces existen costos fijos, por ejemplo. Vamos a clasificarlos. La contabilidad clasifica los costos. Entonces, hablemos de costos fijos. Los costos fijos son aquellos costos que no varían en una producción, ¿sí? Los arrendamientos, los seguros, los salarios, los costos administrativos, ¿sí? Existen también costos variables que varían directamente según la cantidad producida, por ejemplo, las primas, la mano de obra directa, ¿sí? Y hay los costos totales, que es sumar los dos. De la relación de costos totales es, como lo ven ustedes allí, en la gráfica, ¿sí? Los costos fijos son constantes, los costos variables son crecientes y los costos totales son crecientes. Existen costos medios, ¿sí? Los costos medios tienen una fórmula. Estamos ya, creo que es esta tercera web, ya muy cerca de poder determinar esto. Hemos usado gráficos en Excel, hemos usado fórmulas en Excel, hemos visto la teoría, los referentes bibliográficos que tenemos en cada uno de las fases de nuestro curso. Hemos hablado de que los costos medio total toman los costos totales sobre las cantidades. O sea, esto eh, busca determinar el comportamiento de los costos, ¿sí? El costo medio variable es el costo variable sobre las cantidades. Mire lo que se hace una forma de U y el costo medio fijo. O sea, en la teoría seguimos identificando seguimos identificando la fórmula que nos permite hacer esto. Recuerden que los costos contables tienen una diferencia sobre los costos económicos. Y la diferencia de los costos económicos es que desde el punto de vista de la economía, lo que buscamos es encontrar detalladamente cuáles son los costos incluso que no se están teniendo en cuenta, como los de oportunidad, de los que hemos hablado en ocasiones anteriores. Respecto a los ingresos, entonces, en competencia perfecta, las empresas son tomadoras de precios. El precio es constante para todas las unidades vendidas. ¿Sí? Desde el punto de vista del precio, vamos a darle una importancia al precio, porque esto es lo que hace que el precio, cuando yo cruzo el mercado, establezco un precio de equilibrio donde el comprador está dispuesto a vender sin tener pérdida y el comprador está dispuesto a pagar teniendo en cuenta que está maximizando su beneficio, está maximizando su utilidad como consumidor. El ingreso total es el dinero que recibe una empresa por la venta de productos versus precio, ¿sí? Multiplica los dos. O sea, es la relación entre el precio, entre el ingreso total y la cantidad vendida. Es una línea recta, es una pendiente de ingresos y cantidad. El ingreso medio en competencia perfecta, ¿sí? Es el ingreso dividido por la cantidad vendida. Entonces, en la gráfica se representa como lo pueden ver ustedes en la parte 2 y el ingreso marginal es esa variación, ¿sí? Que se tiene entre el ingreso total
y una unidad adicional. O sea, yo tomo mes anterior o periodo anterior, ¿cuánto varío yo en esa unidad adicional? ¿Sí? Entonces, en competencia perfecta, el ingreso marginal es igual a precio constante. Entonces, la relación entre los ingresos es ingreso total aumenta a medida que aumentan las cantidades. El ingreso medio es una línea horizontal igual al precio. El ingreso marginal es una línea horizontal igual al precio. Por tanto, ingreso marginal es igual a ingreso medio igual al precio. ¿Sí? En competencia perfecta, cada unidad adicional vendida genera el mismo ingreso, o sea, el mismo precio. Por eso el ingreso marginal es igual al precio y al ingreso medio. ¿Qué es el precio en la competencia perfecta? ¿Sí? Es importante tener en cuenta ese factor tan determinante, el precio de mercado. Entonces, lo que les decía ahora es el cruce donde las empresas están dispuestas a vender y los compradores dispuestos a comprar, ¿sí? Entonces, características del precio es la empresa es tomadora del precio, es constante, o sea, es un precio dado, es constante, no cambia con la cantidad que la empresa decida producir, o sea que es el precio es consecuencia del mercado. Aceptado, la empresa debe vender al precio del mercado para no perder clientes. En este modelo de competencia perfecta debe ajustarse a la competitividad y a los precios del mercado. Y el precio es igual para todos las empresas. O sea, en competencia perfecta se están enfrentando allí casi todos con el mismo precio. Entonces, ese, las empresas tienen un precio externo, ella no lo fija, sino que lo acepta en un modelo de competencia perfecta, ¿sí? Tomamos la oferta, la demanda y lo tenemos en un equilibrio de mercado. Eh, ¿Por qué la demanda de la empresa es horizontal al precio? Porque la empresa puede vender cualquier cantidad al mismo precio. Esto debe a que el mercado es tan grande que su decisión de producción no afecta al precio. Eh, la relación del precio con otras variables, pues tiene una relación con el ingreso marginal y el ingreso medio. En competencia perfecta es igual al ingreso marginal y ingreso medio, como fue lo que vimos en la diapositiva anterior. Y el precio con el costo marginal, donde maximiza beneficios cuando el precio es igual al costo marginal y el precio versus el costo marginal. Si el precio es mayor que el costo marginal, pues puede producir más, aumenta beneficios, pero si es menor, produce menos, aumentando beneficios, pero si es igual, el beneficio es máximo. La función en la decisión de las empresas. Entonces, la empresa produce hasta el punto donde el precio es igual al costo marginal. Ese punto determina la cantidad óptima de producción y el precio, al precio, la empresa obtiene su máximo beneficio, o sea, al precio de maximización del beneficio. ¿Cuál es la idea clave? Dice que P es el precio que le toca a la empresa asumir debido a la investigación de mercado y a la competencia, a los precios que tienen los demás competidores. Si en el mercado el equilibrio se da, por ejemplo, de 10 pesos, entonces todas las empresas venden a 10 pesos sin importar cuánto produzcan. Por eso debes tener claro cuáles serían tus costos para poder lograrlo. ¿Por qué es importante entender el P? Porque permite comprender cómo las empresas toman decisiones. Aquí podemos también mezclar un poco con la teoría de juegos de John Nash, donde las empresas toman decisiones sobre sus competidores, ya sea por lanzamiento de innovación de nuevos productos. Voy a asumir, por ejemplo, una empresa colombiana que venda un chocolate y ese chocolate tenga un precio similar entre varios competidores internacionales y nacionales. Entonces, ¿cuál va a ser mi factor diferenciador para poder vender ese chocolate? ¿Qué me hace a mí diferente? Porque es que el precio de los demás es el mismo mío. Yo no tengo nada diferente. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de entender el precio, que la competencia se hace sobre la innovación, porque los precios están siendo ya marcados por la competencia. Equilibrio de la empresa en competencia perfecta. La empresa maximiza beneficios eligiendo la cantidad de producción donde el ingreso
marginal es igual al costo marginal. O sea que en competencia perfecta, el P es igual al ingreso marginal igual al ingreso medio. Por lo tanto, la condición de equilibrio es precio igual al costo marginal. O sea que la empresa produce donde el costo marginal es igual al precio. Miremos los equilibrios. En el corto plazo, la empresa puede tener beneficios económicos, pérdida o beneficios normales. ¿Cuándo tiene beneficios? Cuando el precio es mayor al costo medio. ¿Cuándo tiene pérdidas? Cuando el costo medio variable es menor o igual al precio o menor que el costo medio total. Eh, ¿Cuándo hay un cierre de una empresa? Cuando una empresa pierde. Cuando el precio es menor al costo variable medio. O sea, el, 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 el precio ya estoy produciendo la pérdida, ¿sí? Entonces la empresa debe cerrar en el corto plazo. Hay unas pérdidas que se obtienen a través de eh, los costos variables medios. Entonces hay que tener en cuenta esto. O sea que una empresa competitiva es tomadora de precios y busca el punto donde el costo marginal es igual al precio. En el largo plazo solo se obtienen beneficios normales. ¿Qué debes tener en cuenta? Pues en el corto plazo puede haber beneficios, pérdida o cierre. En el largo plazo solo beneficios. En competencia perfecta pues ya hay un equilibrio. Algunos expertos hablan de como ese umbral que cruzan las empresas para poder sobrevivir. Tienen un periodo de mediano y largo plazo. Una condición de equilibrio es donde el precio es igual al costo marginal, al ingreso medio del ingreso marginal, y las empresas producen donde el precio es igual al costo marginal. Vean el resumen visual del equilibrio, una situación de crecimiento, lo que les decía ahora es donde el precio es mayor al costo marginal, una situación de decrecimiento, eso es menor que el costo marginal, y una situación normal donde se puede mantener sin maximizar beneficio, es donde el precio es igual al costo marginal. ¿Cómo las empresas obtienen ingresos? Miremos acá, miremos esta tabla y vamos a producirla. Entonces tenemos una tabla de precios, un precio de mercado constante, todos tienen el mismo precio, las cantidades producidas están en orden creciente, el ingreso total 10, 20, porque estamos multiplicando el ingreso medio y el ingreso marginal. Entonces, ingresos igual a precio por cantidades, ¿sí o no? Entonces, aquí estamos hablando de 100 unidades monetarias por la venta total de las cantidades producidas. Total unidades producidas, 1, 2, 3 y 4, o sea, estamos hablando de 10 unidades producidas. El ingreso medio es igual al ingreso total. Las unidades producidas 10 sobre 100 es igual a 10. Se obtienen 10 unidades monetarias por cada unidad producida. Aquí estamos aplicando la fórmula. El ingreso marginal se refiere al cambio en el ingreso total que resulta de aumentar la producción de una unidad adicional. Para calcular el ingreso marginal, necesitamos encontrar la diferencia del ingreso total entre otros niveles de producción consecutivos y luego dividir esa diferencia por el cambio de la cantidad producida. Dado que ya tenemos el ingreso total, cada nivel de producción podemos encontrar entonces el ingreso marginal, calculando la diferencia total entre cada par de niveles de producción. Entonces, es, lo que pasa es que en este ejemplo siempre va a ser una unidad, ¿no? Entonces, entre la diferencia entre la primera y la segunda, la tercera y la cuarta, y la segunda y la tercera, y la tercera y la cuarta. ¿Listo? El ingreso total en la segunda fila, como lo vemos acá, es la cantidad producida en la segunda fila menos la cantidad producida en la primera fila. Es como lo calculamos. ¿Listo? Y para cada unidad adicional producida y vendida, el ingreso total aumenta en 10 unidades monetarias. Eso es lo que vemos siempre. Se podría indicar que es un escenario particular. El mercado está operando en condiciones de competencia perfecta, donde el precio de mercado y por lo tanto el ingreso marginal se mantiene constante. Bueno, en la función de producción, entonces, ¿qué es eso? La función de producción describe la relación técnica entre los factores de producción. Vamos a mirar un ejemplo de una función de producción. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos
un ejemplo, pero vamos a hablar primero aquí de las variables, ¿sí? Entonces hay una ley de rendimientos marginales que debemos tener en cuenta que determinados niveles de producción en la fábrica o el fabricar una unidad más implica necesitar más factores variables y por tanto puede ser más costoso. O sea, ¿hasta dónde puedo crecer? Eso casi que está determinando el crecimiento de las empresas, ¿sí? La representación gráfica, vemos rendimientos crecientes, ¿sí? Cuando ya por cada unidad del factor variable agrega más y el producto total aumenta a una tasa creciente. Luego vamos con rendimientos decrecientes. Miren la curva, ustedes en el punto 2 cada unidad adicional del factor variable agrega menos y el valor total aumenta la tasa decreciente. Y cuando aquí tenemos en esta curva dos factores de producción, producto total y la cantidad de factores, por ejemplo, el trabajo, entonces rendimientos negativos, cada unidad adicional del factor variable agrega menos de cero y el producto total comienza a disminuir. Entonces, eh, existen costos que se generan por el mismo mercado, los costos burocráticos, pero hay una cantidad de costos que no conocemos, por eso les decía que en Ceteris Paribus la teoría es muy bien escrita, pero en la realidad nos encontramos otro tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto puede costar producir en Colombia X productos si existen niveles burocráticos? Eso se debe tener en cuenta, niveles burocráticos que no estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, eh, eso para los factores de producción y los costos sobre todo. Eh, sí, en la administración pública de pronto, pues no sé qué tan bien hablarlo no sé, en esta clase, pero sí hay costos burocráticos que aumentan en la administración pública esto, pero bueno, no, factores culturales, hay un tema de tiempo, algunas empresas en algunas economías se toman su tiempo para tomar decisiones, esto genera un costo, sí, que no está siendo tenido en cuenta, pero sí genera un costo, sí. Eh, la calidad del bien, la garantía, en el dropshipping, yo he visto que algunas empresas pues tienden a producir de manera masiva, pero pues la garantía no es un factor determinante, la movilidad, mirar cuánto cuesta mover los productos que estoy fabricando, los insumos a los que estoy apuntando con esos productos. Entonces, pues hay que tener en cuenta esos costos de transporte, la tecnología, la inversión en actualizaciones, los tiempos de entrega, los retrasos. Entonces, en resumen, es una función de producción muestra cómo los insumos se transforman en producto. A medida que aumenta un factor variable, los rendimientos pueden disminuir. Existen costos que van más allá del precio del bien. Los factores culturales influyen mucho en el tiempo y eso hace que se aumenten los precios. Y el objetivo de la empresa es producir de la manera más eficientemente posible. Vamos a pasar a esta. Esta ya es un poco más repetitiva. Nosotros tenemos un ejemplo de la función de costos. Entonces, la función de costos muestra la relación entre la cantidad producida y el costo total en el que incurre la empresa para producir. ¿Sí? Esto es algo que debemos tener en cuenta. Aquí tenemos una función de costos, o sea, permite analizar cómo varían los costos y tomar decisiones eficientes en la producción. Entonces, aquí hay una función de producción que dice costo total igual a 0,6 Q elevado a la 3 menos 18 Q elevado a la 2 más 240 Q más 1000. Yo creo que lo primero que debe hacer uno es, ¿qué es esto? ¿Qué está representando cada una en los costos totales en esta producción en esta función de producción para saber a qué estoy determinando calcular? ¿Sí? Es importante conocer esto. Entonces, lo primero es deflactarla, defláctenla. Entonces, en términos cúbicos, el costo variable, ¿sí? Es el costo variable de producir es el costo variable de la producción, ¿sí? En una función cúbica de la cantidad producida, lo que significa que aumenta rápidamente a medida que la producción aumenta. O sea, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta que modela el incremento acelerado en los costos a medida que se utilizan más factores variables.
Por ejemplo, podría representar el costo de materiales necesarios para producir una unidad adicional. Esa es la que va a tener en cuenta, ¿sí? Ese es el costo variable. Luego nos vamos al costo fijo. El costo variable menos el costo fijo. Miren, estamos restando para los costos. El costo fijo de producción es una función cuadrática de la cantidad producida, pero tiene un cociente negativo, mírenlo allí, ¿sí? Lo que significa que disminuye a medida que la producción aumenta. Estamos hablando de los costos fijos. Disminuye en cuanto la producción aumenta. Interpretémoslo, modela costos fijos de la empresa que no están relacionados con la cantidad producida, como el alquiler de las instalaciones, el salario personal, administración, seguros, ¿sí? Y luego viene el término lineal, que es el costo variable, ¿sí? Es un costo variable de producción en una función lineal de la cantidad producida, lo que significa que aumenta linealmente la cantidad producida. Son costos variables que aumentan en una proporción directa con la producción. Lo que decíamos ahora, mano de obra directa, eh, la que aumenta respecto a la cantidad de producción. Y el único término constante, o el término constante representa los otros costos fijos. Estos van a ser siempre iguales. ¿Listo? Entonces, la clasificación de los costos. El costo variable, que es el primero que vemos allí, aumenta de forma acelerada. Es una función cúbica, es un costo que aumenta rápidamente. ¿Sí? El otro que tiene una función negativa que es el costo fijo, disminuye a medida que aumentan eh, eh, las cantidades, ¿sí? El otro es el costo variable, el naranja que vemos allí, que aumenta de forma lineal, y el costo fijo que permanece constante, siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, allí vemos cómo evoluciona cada uno. O sea que el costo total depende de los costos variables y fijos. Los costos no siempre aumentan al mismo ritmo, es algo que debemos tener en cuenta. La estructura de costo disminuye en la eficiencia de la rentabilidad y la función de costos es fundamental para la planeación y el control. Y para terminar, vamos a hablar acá de los costos medios. La función de costos medios representa los costos fijos promedio por unidad de producción. Se calculan dividiendo los costos fijos totales de la cantidad producida. Dado que los costos fijos no cambian con la cantidad producida, la función de los costos medios fijos es simplemente una constante. Aquí vemos cómo estamos deflactando la fórmula. Mire, vamos a verla desde acá. Bueno, esta es la solución de la fórmula del ejercicio que estamos desarrollando. eh, Cómo deflactamos los costos totales en la fórmula que vimos allí, el resultado, ¿sí? Y la maximización del beneficio. Finalicemos para maximizar el beneficio. Primero necesitamos entender, porque esto hace parte también del ejercicio. Entonces me fui un poco como a la actividad que tenemos que hacer, al entregable que debemos plantear, ¿sí? Entonces, necesitamos entender la relación entre los ingresos y los costos totales. Los ingresos totales se calculan multiplicando el precio por la cantidad vendida. Y los costos totales ya los tenemos dados en la función. Entonces, eh, si ustedes ven allí, ingreso total menos costo total. Ese es el beneficio neto. Ingreso total menos el costo total. Ese sería el beneficio neto en los ejercicios que debemos desarrollar. Entonces, haciendo un poco, hola, ¿cómo estás, Michael? ¿Cómo vas? Nuevamente tú aquí conectado tan juicioso. ¿Qué tal, mi profe? Buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, Michael, bien, muy bien. ¿Lograste ponerte al día? En eso ando, profe, un poco corriendo con varias cosas, pero tengo ahí todo, digamos, la parte de los entregables, a ver si logramos hacer algo. Que ¿Qué me quieres cogieron, hacer? no, estoy igual haciendo como los trabajos, pues entiendo que me toca, pues, apelar al buen ánimo y a la ayuda que me pueda brindar el profe como para recibirme en las actividades anteriores, pero en eso estoy revisando y, digamos, tratando de ¿Tú tener tienes mi al número día. telefónico, Michael?
Creo que lo anoté mal, profe, porque le estuve escribiendo y no. Vea, esperen este chat, mira. Míralo acá. Aquí te lo voy a compartir. Entonces vamos a hacer algo, ¿sí? Yo Listo, profe. ahora creo que aquí hay una compañerita que me habló también porque tiene una situación. Vamos a ver si está aquí conectada. Bueno, eh, vamos a escribirle. Sí, Entonces, háblame para que podamos dejar al día esto. Bueno, no, no, mira, sí, tú eres un estudiante juicioso, te has conectado a las 3. Quiero que nos sentemos y saquemos esto adelante. Bueno, no sé si sí, de claro que sí. pronto la otra semana solamente tendría yo el lunes un poco de espacio, una hora para que dejemos esto al día, Michael. ¿Listo? Listo, claro que sí. Igual, Sí. pues, lo que intentaba escribirle, hacerle llegar el mensaje, era que de pronto, pues, adicional a los entregables, poder hacer algo como para apoyar en algo como la actividad de Sí. lo de micro, ¿no? De pronto, no sé si alguna cosa, algún caso aplicado, no sé, se me Sí, ocurría un video o algo que pudiera como compartir también para los demás compañeros y pues como en compensación de pronto de no haber hecho las actividades en el tiempo que era. mira lo que te voy a mostrar acá. Quiero compartir contigo esto. ¿Ves mi pantalla? Sí, señor. Mira, esta persona de acá, te voy a mostrar acá. Y te voy a compartir el enlace. Esta persona de acá soy yo en todas las web. ¿Sí lo ves? Este es un Ajá, canal que yo tengo en YouTube. Entonces sí, ahí puedes ver, vení, segunda, primera web. Esto sería lo primero. ¿Sí? Míralo acá. Estas son las web, porque es un canal institucional. Digamos que lo pongo como canal institucional. ¿Sí? Pero además, mira esto. Voy a ver acá, vamos acá y voy a ir acá. Mira. Ese es un canal empresarial. Espérate, es este. Déjame yo miro. Exacto. Discúlpame, que es que me fui de YouTube. Incluso te invito a que te suscribas. Entonces, mira, vos tenés conmigo, míralos acá. Deflactor del Producto Interno Bruto. Vamos a ver por acá, convertir tasas de interés, buscar objetivo en Excel. Mira todos estos videos. Y si tú ves, sí, voy a colocar acá, demanda. Mira, microeconomía, conceptos básicos de la microeconomía. ¿Listo? Este tiene 3.700 visitas, este tiene 2.700, 159.000. Entonces tú entras a este canal y ese soy yo. ¿Listo? súper, El de claro, este profe. canal también soy yo. Entonces, si necesitas material de apoyo, búscame en ese canal. Mira, te muestro una donde yo aparezca. Mira, por ejemplo, acá, creo que aquí aparezco. ¿Sí? Mira. Conozcamos los conceptos. Y esto es micro, todo esto es micro, es chévere. Súper. Si quieres, vete ahí. Y si me quieres ver ahí en un rol de pronto un poco más free, puedes tomar allí experiencia. Pero sí me gustaría, hermano, que nos reunamos. Yo creo que nos debemos reunir, miramos, dejemos este curso al día. Yo no quiero que pasemos en blanco. Bueno, pasemos este curso. Escribime, tiene que ser el lunes temprano y lo dejamos listo. ¿Te parece? Listo, mi profe. Sí, no nos vamos a perder. Estás muy cerca. ¿Y ya te inscribiste a Prospecta? Sí, sí, ya estoy haciendo como todo el tema de logística y eso, a ver cómo nos va. ¿Pero ya te inscribiste Sí, ya estoy virtualmente? inscrito. Sí, ya estoy inscrito. Ok, listo. Entonces es importante que asistas a Prospecta porque te dan una visión muy chévere de la perspectiva estratégica empresarial, sobre todo tú que te mueves tanto en el tema de emprendimiento. Está bien que asistas a este evento. Así sea de manera virtual porque entiendo el tema del desplazamiento, pero asiste
Inscríbete, es una buena inversión, es una muy buena inversión. Bueno, Sí, claro que sí, profe. ¿tenés Eso vamos alguna trabajando. pregunta? Tengo muchas ganas de viajar. ¿Tenés alguna pregunta, alguna observación? No, profe, igual como le digo, estoy ahí repasando los temas y todo ya con la grabación y con estos dos plus, con estos dos links que me compartió, termino por ahí de cuadrar algunos detallitos. Escúchame, si tú y yo nos sentamos 1 o 2 horas a hacerle a esto, sacamos el curso adelante, madre. No se me vaya a quedar. Usted es un man Listo, juicioso. profe. No, ¿Listo? claro que sí, gracias, profe. Bueno, listo. Voy a dar por finalizada la webconferencia del día de hoy. ¿Listo? Listo, mi Muchas profe. gracias. Vamos a finalizar la grabación y bueno, gracias por conectarte, ¿oíste? Claro Que que sí, estés muy profe. bien. Muchas gracias, profe. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao.